Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos agradecerte por este momento que nos das de estar reunidos, Señor, poder considerar tu palabra. Gracias por la escuela dominical, por este momento, Señor, que nos das. Y ayúdanos, Señor, a terminar este servicio, Señor, escuchando tu voz. Que seamos edificados de acuerdo a tu bondad, tu voluntad, Señor, y que hables a cada uno de nosotros. Gracias por este día de servicio, por cada hermano, Señor, por la visita en este día. Te suplicamos, Señor, que todo lo que se haga y lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los relatos más conocidos a lo largo de la Biblia es este que tiene que ver con aquel suceso en el cual el Señor está con sus discípulos y se levanta una gran tempestad en el mar, ¿no? Esta gran tempestad parece que va a hundir la barca. Este relato se encuentra también en los evangelios de Mateo y de Lucas. Sin embargo, es Marcos el que da más detalles. Menciona el mismo suceso, pero con más detalles. A través de este acontecimiento vemos cómo el Señor permite que sus discípulos experimenten una tormenta, una dificultad, de tal manera que parece que ya no hay esperanza para ellos, parece que la barca a hundirse, se van a ahogar. A través de este acontecimiento, entonces, la Biblia no solo nos muestra la tormenta ocurrida, era una tormenta no de cualquier tipo. Recordemos que los discípulos del Señor, gran parte de ellos eran pescadores. Quizá ellos entonces estaban acostumbrados a tormentas, ¿no? Como buenos pescadores de oficio, una tras otra vez tuvieron que a lo mejor enfrentarse a tormentas en su propia vida. Pero esta tormenta, por lo que deja ver el relato de la Biblia, fue de una proporción, una dimensión tan grande que incluso aquellos experimentados pescadores tenían miedo. Parecía que se iban a ahogar. Parecía que ya no había esperanza para ellos. Pero no solo la Biblia menciona acerca de esta tormenta ocurrida, sino que a su vez nos habla de la manera que actuaron los discípulos en medio de esa tormenta. Precisamente no solo registra la Biblia qué pasó, tal tormenta, tal dimensión tan grande, tal miedo de los discípulos, sino que nos habla de la actitud que tomaron los discípulos. Podemos nosotros titular esto como actitudes en medio de la tormenta. Ese es el título de mi mensaje para este día. Toda persona debe saber que quiera o no, tendrá que en alguna oportunidad de su vida pasar por tormentas. Es decir, dificultades, adversidades, quizá más pronto, quizá más seguido para algunos. Otros esporádicamente. Pero la realidad es que todos tendremos que pasar en una o en otra circunstancia por tormentas de la vida. Las tormentas, por lo que deja ver aquí la Biblia, son inesperadas. Ellos subieron a la barca y no esperaban que iba a suceder esto. Ellos nos dijeron: nos subimos a la barca y vamos a ver esta terrible tormenta, vamos a enfrentarnos a la tormenta, ¿no? Estando en la barca, el Señor Jesucristo, sus discípulos, prontamente se hallan ante una tormenta. En primer lugar, ¿cuál fue la actitud de los discípulos en medio de la tormenta? Que es la que pueden tomar algunos cristianos. La primera de ellas está en el versículo 35. Dice la Biblia: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La primera actitud de una persona frente a las tormentas, en este caso los discípulos, la encontramos bajo la palabra que ellos se olvidaron de lo que dijo el Señor. Mire que el Señor les había dicho: pasemos al otro lado. Pero en medio de las tormentas, sus discípulos allí están tan desesperados que se han olvidado de las palabras de Jesús. Esto puede pasar en la vida de los cristianos. En medio de las tormentas, muchos discípulos, muchos creyentes pueden llegar a olvidarse de lo que ha dicho el Señor. Si el Señor había dicho: pasemos al otro lado, ¿sería que pasarían o no? Claro que sí. Sin embargo, era tal la tormenta que ahora ellos tienen miedo. Y se han olvidado de lo que dijo el Señor en el versículo 35. Pasemos al otro lado. Muchas de las tormentas, dificultades que están atravesando algunos cristianos les ha hecho y les ha llevado a olvidarse de lo que dice el Señor. El Señor continuamente nos habla por su palabra, ¿no?
Pero muchas veces en medio de las tormentas, como que se nos nubla el entendimiento. Nos cuesta recordar lo que el Señor ha dicho. En aquel momento de dificultad, de angustia, de desesperación, los discípulos se olvidaron. Nadie dijo al otro, pero Él dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir que vamos a pasar al otro lado. Todo lo que había en aquella barca era desesperación, angustia, preocupación y, como les dice el Señor más adelante, incluso incredulidad. ¿Cuántas veces los cristianos, en medio de sus tormentas, dejan de recordar lo que el Señor dice? Se olvidan de la palabra del Señor Jesús. Muchos, debido a sus tormentas que están atravesando, han dejado de lado las palabras del Señor Jesucristo. Ya han dejado de lado la Biblia. Cuando hay tormentas en la vida del cristiano y se reacciona mal frente a ellas, lo primero que se hace es olvidarse del Señor y sus palabras. Debería ser el momento en el cual más el cristiano esté sensible a lo que dice el Señor. Deberían las tormentas volver nuestro oído más afín a lo que quiere el Señor, a lo que dice Él. Pero muchas veces los cristianos, al igual que los discípulos, es tan fuerte la tormenta en su vida que se olvidan de lo que dijo el Señor. Quizás ese sea el caso de alguien que está aquí. Usted está atravesando una tormenta terrible en su vida. Una prueba, una dificultad. Puede ser una prueba familiar, puede ser una enfermedad, una angustia, una dificultad, que podemos catalogarla como una tormenta. Y es tan fuerte esa tormenta que usted se ha olvidado de lo que ha dicho el Señor. Es por esa razón que su vida espiritual está débil. Usted ya no considera la palabra de Dios. Todo esto lo ha hecho la tormenta en su propia vida. Pero vemos una segunda actitud en la vida de los discípulos frente a estas tormentas. Nos dice el versículo 38, dice la Biblia allí. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una segunda actitud de los discípulos en medio de la tormenta es nada más nada menos que reprocharle al Señor o incluso reclamarle por lo que está sucediendo. Miren la actitud de los discípulos. En medio de aquella grande tormenta, el desespero se apodera de ellos. Hay tal preocupación y ellos, en lugar de acudir al Señor en busca de ayuda, sí fueron al Señor. ¿Pero sabe para qué? Para quejarse, con un tono de reproche. Mire las palabras de ellos. Dice el versículo 38 al final. ¿No tienes cuidado que perecemos? Palabras un tanto osadas, ¿no? ¿Será que era verdad que el Señor le importaba poco a sus discípulos? ¿Sería real que Él no cuidara de sus discípulos? Pero muchas veces los cristianos reaccionan así como los discípulos. En lugar de acercarse al Señor para buscar fortaleza, quizá para fortalecer su incredulidad, porque había allí incredulidad, para fortalecerse en fe, para depender en Él, para confiar. Señor, no dijeron, Señor, ayúdanos, tenemos desesperación, tenemos miedo, sino le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántos cristianos en medio de las tormentas le echan la culpa a Dios? Dios tiene la culpa de lo que me está pasando. Esta tormenta en mi vida, esta pérdida, esta enfermedad, esta circunstancia familiar, Dios tiene la culpa, algunos dicen, y le reclaman a Dios. Dios es malo, Dios se olvidó de mí, a Dios no le interesa mi circunstancia, para Él no es importante mi situación. Esa fue básicamente la actitud de los discípulos, reclamarle al Señor. Las tormentas entonces pueden hacer que algunos, su corazón se endurezca contra el Señor y que en un tono de reproche pronuncien palabras que no deberían. Qué palabras tan necias dichas al Señor, ¿no? Se acercaron y le dijeron, no le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? No, sino, hey, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te interesa? Nos vamos a morir y usted no hace nada. ¿Cuántos cristianos en un momento de tormenta hasta han tomado la palabra para reclamarle al Señor? Han levantado su voz para echarle la culpa al Señor y para quejarse en su presencia, cuando en lugar deberían decirle, Señor, esta tormenta, es una tormenta, no la puedo negar, pero necesito fortaleza y consuelo, ayúdame. ¿No sería lo correcto? Señor, estamos asustados, amedrentados, el pánico está gobernando nuestras vidas. ¿Qué hacemos, Señor? Fortalécenos, ayúdanos. Esas no fueron las palabras de los discípulos. Otros en medio de la tormenta piensan que no hay solución posible. Porque si usted mira las palabras de los discípulos, detrás de eso están diciendo que esto ya no tiene solución. Ya no hay solución. Unos se desesperan, otros niegan la existencia de Dios. ¿No es así? Yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera yo no pasaría por esto. Dios es malo, dicen algunos. Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa esto al inconverso, el vecino que sí es malo, que yo lo veo, que no tiene temor de Dios, que blasfema de la Biblia? ¿Y por qué no le pasa eso? Muchas veces hay cristianos hablando así. Otros hasta dicen, me iba mejor cuando era inconverso. Hay gente que dice neciamente eso. La pasaba mejor, tenía dinero. Sí, andaba en el licor, andaba en los vicios, pero tenía dinero. Ahorita soy cristiano y no tengo ni siquiera para un tinto. Hay gente que dice eso, ¿sí? Y en lugar de acercarse al Señor por fortaleza y consuelo, se acercan para reclamarle, reprocharle.
La actitud de los discípulos en medio de las tormentas. ¿Qué actitud toma usted cuando atraviesa dificultades? Ojalá no sea reclamarle a Dios. Esto no es como los pentecostales, reclamen las bendiciones, dígale, Señor, te ordeno que canceles. Decreto y declaro, ¿cierto? Porque hay gente que hace así. Vamos a declarar y voy a cancelo todo, ¿cierto? Todo decreto que haya, ¿cierto? Las tormentas es una oportunidad para acercarnos al Señor con la actitud correcta. Aunque se acercaron ellos al Señor, mira el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se acercaron al Señor, pero con una actitud errónea. Muchas veces pasa eso, ¿no? La gente cuando tiene problemas se acerca a Dios. Quizá de una forma religiosa, ¿no? A ver si me hace el milagrito. La madre que tiene problemas con sus hijos rebeldes se acerca y dice, voy a ir a esa iglesia un domingo a ver si de pronto me cambian a mi hijo. Está en la tormenta un hijo rebelde, un esposo incrédulo, una mujer que no quiere nada con el Señor. Y la actitud de algunos es, voy a acercarme a ver si de pronto se me da. Pero no se acercan para decir, Señor, cámbiame a mí. No se acercan al Señor para decir, ayúdame, fortaléceme porque soy incrédulo. Estas son las consecuencias de malas decisiones, no. Sino para ver qué. Y cuando no sucede lo que ellos quieren, le echan la culpa al Señor. O lo que es peor, entran en la negación, ¿no? Dios no existe. Yo estuve en una iglesia tanto tiempo y no pasó nada. Tanto que le rogué al Señor que la sanara, que lo sanara, que cambiara. Y no pasó nada. Dios no existe. Eso es una mentira. Hay gente que llega a ese punto. Es porque están reaccionando mal frente a las tormentas. ¿Cuál es su actitud en medio de las tormentas? Ojalá sea la correcta, ¿no? Acercarse al Señor para pedir fortaleza. ¿Creen ustedes que el Señor no sabía que esto iba a pasar? Él es Dios. Él permitió esto como una lección para ellos. Y las tormentas tienen la particularidad de que es el examen que el Señor hace, no porque Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, Él lo sabe, sino es allí cuando nos pone frente al espejo y nos muestra lo que somos. Porque en las tormentas aflora lo que usted es. ¿Qué afloró los discípulos? Los incrédulos que eran, los faltas de confianza que eran, los impulsivos que eran. Todas esas cosas afloraron y eso sucede en la vida de los cristianos. Cada tormenta en su vida lo que hace es aflorar lo que hay en sus corazones. Porque cuando no hay tormentas, todos aman al Señor. Cuando no hay tormentas, todos son fieles. Cuando no hay tormentas, todos se someten al Señor. Cuando no hay tormentas, no hay quejas. Pero vaya, hayan tormentas. Y esto se repite la lección, ¿no? Ya no es la tormenta en una barca, ya no es en el mar, pero sí es en la vida cotidiana. Qué mal reaccionan los cristianos frente a las circunstancias, frente a las pruebas. ¿Cuántos cristianos renegando de las cosas del Señor, desanimándose, botando todo por cuesta abajo? Pero hay otra actitud de los discípulos. Dice el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero mire la primera parte del versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Otra de las actitudes de los discípulos. Y es nada más y nada menos que ignorar la presencia y compañía del Señor. Tremendo, ¿no? Notaron que el versículo 38 dice, y él estaba. Él estaba. Los discípulos ignoraron la presencia y la compañía del Señor. ¿Creen ustedes que la barca se hubiera hundido estando el Señor allí? Pero ellos sí lo creían. Por eso sus palabras, por eso su desespero. La tormenta llevó a olvidarse quién era el que estaba en la barca. Y es más, incluso después que el Señor se levantó, reprendió el viento, dijeron, ¿quién es este? Que aún manda el viento y al mar y le obedecen. No sabían quién era el Señor, imagínense. Y esta es la realidad de muchos cristianos. Muchos cristianos ni siquiera saben quién es Dios. Y como dice la misma Biblia, para vergüenza, algunos no conocen ni siquiera al Señor. Y en aquella ocasión entonces la tormenta pudo más en los corazones de los discípulos que la misma presencia del Señor. Tremendo, ¿no? Muchas veces parece que las circunstancias desfavorables pueden más en la vida de un cristiano que el mismo Señor. ¿Ignora usted la compañía del Señor? Se olvidaron porque dice la Biblia, Él estaba. Hermanos, eso cambiaba totalmente la circunstancia. Sí, no se puede negar que había tormenta. No pueden negar eso. No era cierre los ojos y no hay tormenta, no hay tormenta. No, la tormenta estaba. Una terrible tempestad que dice que tanto que las olas metían el agua dentro de la barca y se estaba hundiendo. No se podía negar eso. Pero lo que cambiaba totalmente y radicalmente lo que estaba sucediendo allí era la presencia del Señor en medio de la barca. Eso lo cambia totalmente. Las tormentas en la vida de los salvos han llevado a muchos que ignoren la compañía del Señor. El Señor estaba en la barca y en pocas palabras ellos tenían que desesperarse si el Señor no estuviera en la barca. Ahí sí preocúpese. Si el Señor no está en medio de la circunstancia, preocúpese. Si quizás su tormenta es porque usted está lejos del Señor, preocúpese. Pero si quizás en medio de la tormenta está el Señor, eso cambia totalmente la circunstancia. Hay que preocuparse cuando el Señor no vaya en nuestra barca. Pero ellos se olvidaron de eso. La compañía del Señor, para ellos no fue nada.
Fue más grande la tormenta, fue más grande la desesperación. Y esta historia se repite una y otra vez en la vida de los cristianos. Parece que el Señor no está, y sí está. Y es más, muchas veces el Señor parece que no responde, ¿no? Porque el Señor, si usted se da cuenta, dice que está allí durmiendo. ¿No será que el Señor está una vez más probando la fe de ellos? ¿Por qué se durmió en aquella ocasión? Una vez más para dejarles allí ver a sus discípulos lo que hay en sus corazones. ¡Qué falta de confianza! Las tormentas en la vida de los salvos los han llevado a muchos a olvidarse del Señor, su compañía. Lo interesante de eso es que el Señor nos acompaña en medio de nuestras tormentas, ¿sabía usted eso? Así como acompañó a esos 3 amigos de Daniel. No solo fue que les dio fortaleza para que tuvieran valor y dijeran no adoramos la imagen sino al horno, sino estuvo con ellos allí porque había un cuarto. En el horno había un cuarto y era el mismo Señor. El Señor no solo dice, bueno, te voy a ayudar, te voy a fortalecer, le manda una palabra a distancia de aliento. El Señor mismo está con su pueblo y con los salvos en medio de las tormentas. ¿No cambia eso la circunstancia? Él está en la barca. Ahora, ¿está en su barca? Créame que la mayoría de gente se desespera porque el Señor no está en la barca. Es decir, algunos ni siquiera tienen la salvación. ¿Cómo pueden esperar que el Señor esté con ellos en la barca? Esto es de los discípulos. Recuerda que eran discípulos. Los salvos cuentan con esa bendita esperanza de que el Señor les acompaña en medio de sus tribulaciones, cual sea. No hay tribulación, no hay tormenta en la cual el Señor no esté con nosotros. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 31? Se olvidan algunos de lo que menciona allí la Biblia, miren, de la compañía de Jesús y de lo que dice su palabra escrita, allí registrado en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Qué interesante que los discípulos seguramente sabían esto. Como buenos judíos sabían lo que decía la Escritura. Y se olvidaron de ese pasaje que mencionaba allí. Se olvidaron que el Señor había dicho que les iba a estar con ellos. Las tormentas deberían llevarnos a mirar su compañía. Y no solo eso, esperar con paciencia y fidelidad en el Señor. Tal vez el Señor también quería que ellos aprendieran paciencia, ¿no? Fidelidad. ¿Qué actitud toma usted en medio de las tormentas? ¿Ignorar al Señor? ¿Reclamarle? ¿Desanimarse? ¿Desesperarse? Todo eso usted lo ve en la vida de los discípulos, desesperados, reclamándole al Señor, ignorando quién era el que iba ahí con ellos en la barca, olvidándose lo que el Señor había dicho. Todo eso son actitudes erróneas, cuando deberían haber tomado la actitud correcta frente a las tormentas. Nos dice la Biblia en el Salmo 42, es lo que dice el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Las tormentas es una oportunidad para que usted una vez se reafirme y le diga a su alma que no debe abatirse. Eso es lo que está haciendo el salmista aquí en estos versículos. Esto es lo que está diciéndole a su alma. ¿Por qué te abates? Aún con todo eso de esperar, de confiar, de alabarle al Señor. Seguir esperando, confiando, fortaleciéndome en Él. Eso es lo que deben haber hecho los discípulos. No renegar, no desanimarse, quizá murmurar entre ellos y ahora se durmió y ahora qué vamos a hacer. ¿Se olvidó de nosotros? Si no hubiéramos venido, porque dice que ellos voluntariamente subieron con él a la barca, si nos hubiéramos quedado mejor, si no hubiéramos aceptado aquella invitación de él de ir, pasar al otro lado, si no hubiéramos subido a la barca, todo eso pudo haber pasado por la mente de ellos y murmurar entre ellos. Pero la actitud correcta que deben haber tomado es lo que leímos hace un momento en el Salmo 42. Acallar su incredulidad, fortalecerse y decir, aún con todo y esto, voy a alabar, voy a seguir confiando y esperando en el Señor. ¿Por qué te abates? Imagínese, porque su alma estaba abatida, turbada. ¿Por qué te abates? Aún he de alabarle. El Señor es salvación mía, imagínese. Mi salvación, mi fortaleza, mi consuelo. Actitudes correctas en medio de las tormentas. Pero casi siempre las tormentas sacan lo peor de los cristianos, ¿no? Casi siempre las tormentas sacan lo peor de los salvos. Ojalá pudiéramos nosotros aprender y en medio de las tormentas sacar a cada tormenta, cada circunstancia adversa en nuestra vida, lo mejor de nosotros. Ojalá en medio de la tormenta tuviéramos una fe mayor, colosal, que antes no habíamos experimentado. Una confianza, una fidelidad en el Señor. Ojalá fuera así, ¿no? Pero la mayoría de veces no. Tormentas van y tormentas vienen, ¿no? Como dije, las tormentas son inesperadas. Usted no puede decir, bueno, ya me tocó el mes pasado tormenta, dificultad, ya este mes no me toca. No, nadie puede decir eso. Cuando menos piensa usted se halla en medio de una tormenta, de una dificultad. Si las tormentas son inesperadas y no sabemos cuándo vienen, deberíamos prepararnos en todo tiempo, ¿no? Es que ese es el problema. Muchos no se preparan para las dificultades en su vida. La gente se prepara para todo, ¿no?
para la vida secular, para enriquecerme, para esto, para lo otro. ¿Se prepara usted para las tormentas? Por eso reacciona como reacciona. Ay, yo no sabía, sí. ¿Sabe usted que hay circunstancias que tendremos que atravesar tarde que temprano, no? Entonces la actitud correcta es prepararnos para ellas. Reaccionar de una manera correcta. Con anterioridad saber que a cualquier momento podrá venir a mi vida una tormenta. Y la manera como usted reaccione determina la calidad de su fe o la poca calidad de fe que tiene. Todo esto, mire, volviendo a Marcos capítulo 4, todo esto el Señor permitió. Y mire lo que le dice al final. Marcos capítulo 4, versículo 40 y 41. Y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire que el Señor sabía y les dijo, ¿por qué estáis así? En pocas palabras, no pasaron aquella prueba, reprobados. Lo mismo sucede hoy en día en los cristianos, ¿no? Muchos están perdiendo la batalla ante las tormentas. ¿Qué actitud tomará usted? Quizás sea la de los discípulos. Pero con todo y eso, el Señor hoy una vez más nos habla, recuérdese la palabra del Señor. Y nos prepara, esta es una forma que el Señor nos prepara con antelación para cuando vengan las tormentas a nuestras vidas. Para tomar actitudes correctas, porque créame, las actitudes de los discípulos no fueron correctas. Esa actitud de olvidar lo que el Señor dijo no es correcto. La actitud de ignorar la presencia del Señor no es correcto. La actitud de cuestionarle a Él por lo que pasa en nuestra vida no es correcta. Solo la actitud correcta es seguir esperando y confiando en el Señor. Y permitir que esa tormenta me fortalezca en el Señor. Eso es lo que quería. Porque después de eso salieron diciendo, oye, ¿quién es este? ¿Nota que siguieron en la misma circunstancia? De seguro que si hubiera presentado otra tormenta, hubieran reaccionado otra vez mal. Porque están preguntándose, ¿quién es este? O sea que ni aún después de haber visto al Señor obrando, entendieron quién era Él. Y así le pasa a muchos cristianos, algo repetitivo. Luego de haber visto al Señor obrando, que les ayudó en esa circunstancia que pasaron, después dicen, oiga, ¿y cómo fue que pasó esto? Y continúan otra vez en el mismo ciclo de incredulidad. Es tiempo entonces de que los cristianos entiendan que necesitan reaccionar de manera correcta frente a las tormentas de su vida. Y quizá haya alguien que esté atravesando una tormenta en su vida. Mediten lo que usted ha escuchado en este día. Quizás sea usted un discípulo así, en medio de una tormenta. ¿Cuál es su actitud? Puede ser alguna de estas que he mencionado, o quizá otras. Pero con todo y eso, es necesario que tengamos actitudes correctas en medio de las tormentas. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos por este momento. Qué gran privilegio, Señor, el poder recordar tus hechos maravillosos, sabiendo que tú eres nuestro Dios, sabiendo, Señor, que has prometido estar con nosotros en medio de las dificultades, las tormentas. Ayúdanos, Señor, a reaccionar correctamente frente a las adversidades, dificultades de la vida. Que nos fortalezcamos en ti, Señor. Que no cuestionemos, Señor, las cosas que pasan en nuestra vida. Que no nos desanimemos, que no entremos en desesperación, sino que aún con todo, Señor, las dificultades, podamos seguir confiando, dependiendo en ti, Dios. Fortalece, Señor, a cada hermano que quizás está atravesando por una tormenta en su vida. Te ruego, Señor, que este mensaje haya sido una vez más de aliento para su vida, que pueda recordar, Señor, palabras, Señor, y reaccionar correctamente frente a su dificultad o tormenta. Damos gracias por este momento, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.